Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 11 al 24, es decir, vamos a terminar el capítulo hoy. ¿Estamos ahí? Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por tu palabra, te pedimos porque la bendigas y que la utilices para bendecirnos, para hablarnos. Señor, que tengamos oídos atentos y un corazón dispuesto a retener lo bueno. Danos discernimiento para que podamos examinarlo todo y para que lo malo lo podamos hacer a un lado. Señor, qué privilegio es poder meditar en tu palabra, aprender de ella, y gracias porque lo podemos hacer libremente. Gracias porque tú nos das de tu Santo Espíritu. Rogamos que Él sea nuestro Maestro y que nos guíe por toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es un tema, creo que bastante obvio, que se desprende del versículo 11, que tiene que ver con que el evangelio que predicamos, el evangelio que compartimos, es según Dios. Y ese es el tema, el evangelio según Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Ahora, todo mundo en determinado momento puede dar buenas noticias, pero las noticias pueden ser buenas o pueden ser malas. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Por qué? Porque noticias buenas nos gusta dar casi a todo mundo, a no ser que tengas un enemigo y que quieras que le vaya mal y le des malas noticias y entonces te regocijes. Pero de esos, no somos de esos, ¿verdad? Nos gusta dar buenas noticias. Ahora bien, recuerdan que en la época de los reyes, cuando ya estaban a punto de ser conquistados por los babilonios, se levantó el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías daba noticias malas al pueblo. ¿Cuáles eran las noticias malas? Es que iban a ser destruidos. Pero no solo les daba esas noticias malas, sino que les daba también unas buenas noticias, que les decía: arrepiéntanse y Dios es misericordioso. Pero el pueblo no se quería arrepentir.
y no querían escuchar a Jeremías, no le querían hacer caso. Por otro lado, había unos profetas falsos que daban buenas noticias, ¿verdad? Ellos decían, paz, 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 va a haber paz, pero no venía paz. Y ellos estaban dando unas buenas noticias, pero eran noticias falsas. Luego les vino la destrucción. Con el Evangelio podemos decir que son buenas noticias porque hay salvación, pero para aquellos que no aceptan el Evangelio, esas buenas noticias se pueden convertir en malas noticias, porque a todo aquel que rechaza el Evangelio, que rechaza el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ¿qué creen que va a pasar con esas personas? Van a condenarse, van a ser condenadas. Y son malas noticias, ¿por qué? Porque no van a tener paz, porque van a tener destrucción. Ahora, hay muchas personas que pervierten el Evangelio. Tenemos iglesias inmensas, enormes, donde no se habla de pecado, donde no se habla de infierno, donde no se corrige a la gente, donde la palabra de Dios no se utiliza para corregir, para instruir en justicia, para que la gente deje la injusticia, para que deje el pecado. ¿Por qué? Porque quieren animar a la gente, porque quieren dar buenas noticias, pero esas buenas noticias, ¿saben qué? Se convertirán en malas noticias. Porque si las buenas noticias no te hacen ver el pecado que tienes, no nos hacen ver lo pecadores que somos, si no producen un cambio en nuestra vida, no es un evangelio o no son unas buenas noticias según Dios. Son unas noticias según los hombres. Y las noticias que se dan según los hombres, por muy buenas que sean, solamente funcionan cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, esas buenas noticias no sirven, porque no te pueden librar de la destrucción, no te pueden librar de la muerte. Y por eso, el evangelio tiene que ser, ¿según quién? Según Dios, no lo que yo quiero decir, no lo que otro quiera decir porque le cae bien la gente, porque no quiere ofender a nadie. El evangelio es la palabra de Dios y se tiene que predicar, se tiene que enseñar todo el consejo de Dios, no solo lo que a mí me gusta, no quiero ser solo motivacional, no quiero solamente animar a la gente. El evangelio es para desafiar también a la gente. Es para redarguir. ¿Es para qué? Para que haya corrección. Muy bien, entonces de eso vamos a hablar, del evangelio según Dios. Y podemos decir que el evangelio según Dios no descansa en la opinión humana. Eso es importante. El evangelio según Dios no descansa en la opinión humana. Y miren lo que nos dice aquí el apóstol Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, dice. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el evangelio descansa en Dios mismo. Dios, por amor, porque ama al pecador, a ti y a mí, pecadores como somos, nos ama y por eso envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Ahora, ¿cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo se revela Dios? En este caso, tenemos la historia del apóstol Pablo, cómo se convirtió él al evangelio, cómo se convirtió a Cristo. ¿Qué sucedió con él? Vemos que era tan duro, era tan obstinado, que el mismo Señor Jesucristo tuvo que darle un parón, ¿verdad? Cuando él iba persiguiendo a los cristianos, iba de camino a Damasco con cartas que le autorizaban para meterlos en la cárcel, incluso para darles muerte. Ahí Dios lo llama y se le revela, dice, se le manifiesta. Entonces ahí el mismo Señor Jesucristo podemos decir que le habló a Pablo. Ahora podríamos decir, entonces podemos conocer el evangelio sin hacer caso a las escrituras. Espérense un momento, también tengo que decirles algo.
¿Pablo creen que conocía las Escrituras? Pablo pasó muchos años aprendiendo las Escrituras. Él conocía la palabra de Dios, pero conocía la palabra de Dios solamente en su mente. Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que le apuntaba o hacia dónde lo llevaba? Lo llevaba hacia Cristo, pero él no conocía a Cristo hasta que Jesucristo se le revela, hasta que Jesucristo se le manifiesta. Ahora, no podemos decir que Dios no haya utilizado las Escrituras. Dios sí utilizó también las Escrituras. ¿Por qué? Porque vemos que inmediatamente Pablo empieza a predicar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a su vida, todo lo que conocía del Antiguo Testamento ahora tiene sentido. Ahora ya lo entiende, podemos decir, de una forma diferente. Ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no conforme a la obediencia a la ley, sino conforme a la fe. Y ahí vemos que entonces Pablo conoce a ese Cristo verdadero. Entonces el Evangelio no descansa en la opinión de los hombres, y él también no buscó rápidamente decir, bueno, no buscó rápidamente a los otros apóstoles, sino que él cuando conoce al Señor Jesucristo, cuando tiene ese encuentro personal con Él, lo que hace es irse a meditar, irse a reflexionar en lo que le había pasado. Y a eso vamos a llegar dentro de unos momentos. Pero hay otra cosa que también debemos ver, y es esto. El Evangelio según Dios libera al hombre de su religiosidad. Nosotros muchas veces somos religiosos, pero no cristianos. A veces nos creemos cristianos, pero para ser cristiano, ¿qué necesita uno? Conocer al Señor Jesucristo. Miren lo que nos dice ahí de los versículos, vamos a leer 13 y 14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, vamos al 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, dice. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Quién era Pablo respecto a su religiosidad? Era un hombre muy religioso. En el judaísmo, sabemos que el judaísmo es una religión en sí. Y él aventajaba a muchos. Era muy celoso. Yo no sé si ustedes han conocido a gente que es celosa de su religión. Sí, miren, les voy a decir, he tenido algunas conversaciones que a veces casi se convierten en discusiones con personas que no conciben que haya un cristiano fuera de la iglesia católica, por ejemplo. Otros no conciben que haya alguien que realmente conozca a Dios fuera del grupo de los testigos de Jehová. Y de hecho, una de mis preguntas que les hago es esta: ¿crees que alguien que no sea testigo de Jehová pueda salvarse? En la mayoría de los casos se callan, dice, prefiero no responderte esa pregunta. Y la verdad es que creen que no. ¿Por qué? Y de hecho he estado hablando con uno que es un líder ahí en la iglesia católica, y él no podía concebir que fuera de la iglesia católica hubiese cristianos. Digo, ¿es que tú crees que a Cristo lo puedes encerrar en una religión? ¿Crees que a Cristo lo puedes encerrar en una denominación? Luego están los bautistas que también que se creen que fuera, algunos bautistas, no todos, que se creen que si no eres bautista tú no eres cristiano, no conoces la verdad, te falta algo. Y luego vemos a los pentecostales que también, que su orgullo es que ellos no tienen al Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que están diciendo es que ellos no son cristianos. Y entonces hay ese orgullo de creerse lo mío es lo mejor. Pero ¿saben por qué? Porque uno es religioso. Porque uno no ha conocido al Señor Jesucristo. Y si le ha conocido, uno ha cerrado su mente a decir nada más lo mío es lo mejor. Ahora bien, nosotros estamos memorizándonos un versículo, ¿verdad? Donde vemos cómo Pedro, Juan y Jacobo reconocen que Pablo
y Bernabé habían recibido la gracia de Dios, que la gracia de Dios estaba sobre ellos. Y en lugar de ponerse a discutir o a pelear con Pablo, ¿qué hicieron? Le dan la mano, la diestra y dicen, eres compañero nuestro. Servimos al mismo Señor. El Señor Jesucristo dijo que el que conmigo no recoge desparrama. También los discípulos en un momento vieron que otros que no andaban con el grupo del Señor Jesucristo, que decían, esos no pueden predicar de Cristo. Y el Señor Jesucristo, déjalos, dice, no les impidas. Y a veces nosotros somos así, nos creemos que solamente nosotros tenemos la verdad exclusiva. Es decir, que somos dueños de la verdad y que Cristo tiene que estar encerrado en mis cuatro paredes. Y no es así. Cristo es mucho más grande que eso. Pero miren lo que hacía este hombre, porque hay personas que solo a veces tenemos esa idea de que somos mejores que los demás, pero decimos, si otros quieren hacer algo, que lo hagan, ¿no? Pero luego están los que son intolerantes, los que persiguen, los que incluso matan. Y miren lo que hacía Pablo. Primero él se da cuenta de cuál era su condición. Dice, ya habéis, dice, oído acerca de mi conducta cuando en otro tiempo, en el judaísmo, está diciendo, eso es del pasado, así era yo. Escuchen cómo era yo. Dice, primero, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, dice, y la asolaba. Miren las palabras que utiliza. Él perseguía sobremanera, y esa palabra sobremanera significa sin medida, sin cansancio. Es decir, él no se cansaba de perseguir a los cristianos. Que ya es que estoy durmiendo, y es que escuché por ahí un ruido, parece que se están reuniendo unos cristianos en una casa. Ahí voy yo. Era incansable en cuanto a perseguir a los cristianos. Y luego también dice, y la asolaba. La palabra asolar también se puede traducir como destruir, dice. Yo destruía la iglesia de Dios. Yo la atacaba y los mataba. Los metía a la cárcel. Les prohibía que hablasen acerca de Cristo. Dice, y ustedes saben que yo era así. Ustedes han escuchado de mí, porque Pablo que llegó a ser famoso, ¿verdad? Como perseguidor de la iglesia. Dice, luego en el 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Lo que está diciendo, yo era sabía más que ellos. Si ellos eran celosos, yo era más celoso que ellos. Porque eso es lo que dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y esa palabra, celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Has escuchado a alguna persona que diga, mis padres tenían esta religión y yo también voy a morirme en esta religión? Yo no voy a traicionar a mis padres. Muchos relacionan el convertirse a Cristo o salir de una iglesia con el que están traicionando a sus padres. Esto es lo que Pablo creía. Él dice, no, la religión de mis padres es lo mejor. Y porque ellos creían así, yo tengo que creer igual. Pero ¿saben qué? Es triste. Pero la realidad es que muchas veces nuestros padres aprendieron mal. Y eso duele. A uno como hijo le duele entender que sus padres aprendieron mal, que se les enseñó mal. ¿Por qué? Porque muchas veces se les enseñó no lo que dice la palabra de Dios, no el evangelio. Se les enseñaron costumbres de hombres, mandamientos de hombres. Ahora, es incluso más triste que nosotros, después de escuchar la palabra de Dios, después de estudiarla, después de meditarla en ella, que la hagamos a un lado, que la despreciemos, que despreciemos el evangelio. Eso es todavía peor. Y fíjense, es Pablo, este hombre que era más celoso que los judaizantes que estaban pervirtiendo ahora la iglesia en Galacia, es el que le está diciendo a ellos, fíjense en mí, dice, yo era uno de esos judaizantes, incluso era peor que ellos, dice. Si alguien se oponía al cristianismo, al evangelio, dice, era yo. Así que
No se dejen engañar. Si ellos, estos judaizantes, vienen a ustedes dándoles otro evangelio diferente del que yo les he predicado, del que han escuchado, dice, aunque yo cambiara mi forma de parecer, dice, no nos hagan caso, no les hagas caso. Yo ya salí de ahí. Y de esa manera también, yo no sé ustedes, pero en mi caso, cuando fui católico, era buen católico. No era nada más de los de nombre, porque muchos así somos, ¿no? Hay muchos que dicen que son católicos, pero no van más que cuando hay un entierro, cuando hay una comunión, cuando hay una boda y se desaparecen, ¿verdad? O un bautizo. Ah, y son católicos, pero son de cuento. No son católicos reales, en realidad. Pero yo sí era un católico real, les puedo decir. Pregúntenme si me sé el rosario y se los digo. Díganme, pregúntenme alguna oración de las que se dice en la iglesia católica. Me las aprendía, me las sabía. Porque realmente quería conocer de Dios. Porque realmente me tomaba en serio las cosas de Dios. Entonces cuando veo que hay gente que me dice, no, y nada más porque traen aquí una cadenota de oro y un crucifijo que casi les trae el cuello doblado de lo pesado que es, me dicen, no, es que yo soy católico. Y como que ya con eso, como que te están diciendo, fuera, fuera. Digo, no te preocupes, también yo he estado en eso, sé lo que es. Y no de juego, me lo tomaba en serio y era de verdad. Pero ¿saben qué? Yo no estoy aquí para menospreciar ninguna religión, pero sí les puedo decir que hay algo que te ayuda más allá de lo que cualquier religión te puede hacer. Y es el tener una relación personal con Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque cuando se te revela el Hijo, cuando conoces al Hijo, entonces ya no estás atado a una religión. Estás atado a Cristo Jesús. Por supuesto que luego tienes que buscar o tenemos que buscar dónde me voy a congregar. Y a veces me preguntan, bueno, ¿por qué tú vas a una iglesia bautista? Y puedo decir, bueno, porque desde el principio empecé a asistir a una iglesia bautista. Pero algo más les puedo decir, porque algo que he encontrado en la iglesia bautista es esa seriedad en el estudio de la palabra del Señor. Cuando empecé a ir, vi que se hacían estudios bíblicos, que se iba estudiando versículo a versículo y que muchas dudas que tenía o que no entendía algunos pasajes me los iban explicando e iba aprendiendo. Y eso me gustó cómo se enseñaba la palabra de Dios. Y espero que eso sea un distintivo, por lo menos de nuestra iglesia, que se enseñe la palabra de Dios. Que no cambiemos el mensaje, que seamos fieles al mensaje que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que decir, bueno, ¿en qué iglesia me voy a congregar? Bueno, yo les recomiendo congregarse en la iglesia bautista por eso, porque veo, dice, ¿cómo no? Si eres pastor ahí. Bueno, porque veo, por lo menos en los lugares donde he estado de iglesias bautistas, veo que hay una seriedad en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que seamos los únicos, hay muchas iglesias que lo hacen. Entonces, como cristianos tenemos la responsabilidad de buscar un lugar donde congregarnos para aprender la palabra de Dios. Porque eso queremos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Ahora, cuidado porque es fácil caer en las tradiciones, caer en la religiosidad. Y la religiosidad lo que nos hace ser es intolerantes. No soportamos a otros o nos creemos mejores que otros. Y Cristo nunca se creyó mejor que otros. Cristo siempre trató con humildad a todos, incluso a los judíos que se le oponían tanto. Ahora también los confrontó. Algo más que hace el Evangelio es que revela al Hijo de Dios en nuestra vida. Cuando aceptamos el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, lo que estamos haciendo es decirle, sí, Cristo, sí, Señor Jesucristo, sé tú quien gobierne mi vida. Miren los versículos 15, bueno, era hasta el 17, pero también vamos a leer el 18. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero fíjense esa palabra, pero cuando agradó a Dios hubo algo que le agradó, ¿verdad? En un momento puntual. ¿Qué le agradó? Llamar a Pablo, ¿verdad? Por su gracia. Ahora, ¿desde cuándo había elegido Dios a Pablo? Desde el vientre de su madre, ¿verdad? Pablo todavía no nacía y Dios ya lo había elegido. Incluso, si nos vamos más allá, luego vemos en la teología de Pablo que él entiende que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos elige mucho antes, ni siquiera de que el mundo existiese. Ahora, esto significa que Dios no solamente nos agarra ahí como al azar y dice, pues tú mismo vente, sino que Él tiene planes para nosotros, tiene para tu vida, planes para nuestra vida. Entonces, Dios ve a Pablo, que es un hombre muy celoso de su religión, que conoce muy bien la ley, que sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, que se toma en serio las cosas de Dios. Ahora, está equivocado, lo sabe muy bien. Y llega un momento en que Dios se le revela y lo llama y le dice, Pablo, ven aquí. Voy a dejar aclararte algunas cositas. Pero vemos que Dios ya estaba obrando en Pablo incluso antes de que Pablo le conociese. Ahora yo les pregunto, ¿pueden ver ustedes, incluso desde que eran pequeños, cómo Dios ya estaba obrando en ustedes? Ya estaba obrando circunstancias para traerlos a Él. Hay algunas cositas puntuales, por lo menos en mi vida, que me hacen ver y decir, oh, es que esto, si no hubiese sucedido esto, no habría estado preparado para hacer esto. Y veo cómo Dios en cada uno de nosotros, las circunstancias que pone incluso antes de que lleguemos al conocimiento de Él, ya están obrando. ¿Para qué? Para que le sirvamos. ¿Por qué les digo esto? Porque veo que hay personas que a veces llegan a conocer al Señor Jesús cuando ya son viejos, cuando ya han sufrido un montón y a veces dicen, qué pena, dice, toda una vida desperdiciada. Si hubiese yo conocido al Señor Jesucristo cuando yo era niño o cuando era joven, dice, me habría yo librado de muchísimos males, de muchos sinsabores. Y parecen como que su vida está desperdiciada. Pero les puedo decir que incluso esa vida que parece que desperdiciaste, también allí estaba Dios. También estaba presente porque ya estaba preparándote para ese momento en que tuvieras un encuentro con Él y que le sirvieras. Y ahora por lo menos puedes decir, después de todo lo malo que he sido, puedo dar testimonio de que Dios es misericordioso. Y de que si soy salvo no es porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. Porque Él tuvo misericordia de mí. Nadie de nosotros puede decir que es salvo porque es bueno. Podemos decir que si somos salvos es porque Dios es bueno, porque a Él le agradó, como dice, mostrar o revelar, esas son las palabras, a su Hijo, dice, en mí. Fíjense en esas palabras, le agradó revelar a su Hijo en mí. Y revelar significa quitar un velo. ¿Pablo sabía del Señor Jesús? Claro que sabía. Sabía de las enseñanzas que había dado también. Pero a él, cuando escuchaba de las enseñanzas de Cristo Jesús y de sus seguidores, a él le chirriaban los oídos. No podía creer que eso fuera verdad. Para él Cristo no era más que un impostor. Para él Cristo no era el Hijo de Dios. Para él Cristo era como mucho un falso profeta. Pero cuando Dios se lo revela como su Hijo,
cambia su relación con Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo conoces tú a Cristo Jesús? ¿Lo conoces como aquel que cuando eras niño ibas a la iglesia y lo veías ahí en un crucifijo, en la cruz? ¿O lo conoces como el que murió por tu pecado? El que te dice arrepiéntete y sé salvo. El que te dice ven a mí. El que te dice que le reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. El que tiene una relación personal contigo. ¿Cómo conoces a Cristo Jesús? Pablo lo conoció de dos formas diferentes. Primero como el falso maestro, como aquel al que quería atacar y que quería destruir todo lo que había enseñado, pero luego como aquel a quien debía servir. Tuvo un cambio. Y creo que en esa misma línea podemos pensar que el Evangelio nos lleva a predicar a Cristo en todo lugar. El Evangelio nos lleva a predicar a Cristo en todo lugar. ¿Por qué? Porque miren ahí otra vez, miren el versículo, otra vez es el 18. Dice, versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, dice, y aquí delante de Dios que no miento. Y como parece ser como que está diciendo, bueno, es que ustedes tal vez piensen que estoy exagerando y que cómo puedo yo conocer del Evangelio sin que los apóstoles o sin que las columnas de la iglesia me hubiesen aclarado bien las cosas. Dice el versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y les leo más, miren el versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que nos perseguía, aquel que nos quería destruir, ahora predica la fe que destruía. La fe que atacaba. Aquella fe con la cual quería acabar, ahora él la predica. Ahora bien, él nos dice que fue a varias regiones, ¿verdad? Se fue, y en este caso nos habla que fue a Siria y que también que fue a Cilicia. Allí de donde él era. Recuerdan que él era de Tarso, ¿verdad? Y habla de un pueblo de Cilicia, de la región de Cilicia. Parece como que él va a predicarle a los suyos. Parece que va como a reconciliarse. Yo no sé si con los suyos, yo no sé si es que va a afirmarse, yo no sé si es que va a ver a su familia. No sé la verdad qué va a hacer Pablo, pero sí, por qué a esos lugares específicos. Pero sí sabemos que él donde va predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora tiene algo que no puede callar. Tiene unas buenas noticias, noticias de salvación. Cuando conociste al Señor Jesucristo, cuando se te cayeron las escamas de los ojos, cuando viste la luz, ¿cuál fue el deseo de tu corazón? ¿No fue el de que mi familia también lo sepa? Que mis amigos también lo sepan. Que la gente conozca que hay salvación, que hay vida eterna. Y a veces uno se pasa, a veces uno de emoción, y a veces se vuelve uno hasta ofensivo, ¿no? Porque a veces se cree que todos son ignorantes y que uno solamente tiene la verdad. Y a veces somos un poquito como Pablo, ¿no? Demasiado celosos y hasta llegamos a ofender. Pero lo que sí hacemos es que con mucho ánimo compartimos el Señor Jesucristo. Y a donde quiera que vamos, llevamos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo ahora es una realidad para tu vida, porque ahora tienes esperanza, porque ahora las cosas ves cómo encajan, tiene sentido, tiene luz. Y por eso a donde vas, llevas a Cristo. ¿Por qué? Porque llevas buenas nuevas de salvación. Pero ¿saben qué? Tristemente, conforme pasa el tiempo, en lugar de que ese celo, de que ese deseo por compartir de Cristo crezca, muchas veces se apaga. Y por eso les pregunto, ¿a dónde vas? ¿Qué llevas? ¿Llevas buenas noticias o llevas pesimismo?
llevas malas noticias, llevas un evangelio que es según Dios, o llevas un evangelio que es según los hombres, o ni siquiera llevas un evangelio. ¿Qué llevas? Pablo por todos los lugares llevaba ese evangelio de buenas noticias, de salvación. ¿Por qué? Porque para él había sido transformador. ¿En qué te ha cambiado el conocer a Cristo Jesús? Debemos preguntarnos, ¿cómo me ha cambiado a mí el Señor Jesucristo? El tener esa relación personal. ¿Te ha cambiado? Y si no te ha cambiado, ¿por qué es eso? ¿Has tenido un cambio? ¿Le has conocido? ¿Es ahora tu Señor? ¿Quieres agradarle a Él o todavía quieres agradar a los hombres? ¿Cómo dice el versículo que estuvimos memorizando? Pues busco ahora ¿qué? El favor de los hombres o el de Dios, dice. O trato de agradar a los hombres. Pues si aún agradara a los hombres, no sería de Cristo. ¿A quién estás agradando? ¿Eres siervo de Cristo? ¿Está en ti ese cambio? ¿Tu preocupación es agradarle a Él o todavía quieres agradar a los hombres? El evangelio, cuando se aplica a tu vida, el evangelio que es según Dios, hace que Dios sea glorificado. Repercute para la gloria de Dios. Miren los versículos, bueno, vamos a leer desde el 22. Dice, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, dice. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Miren la palabra, glorificaban a Dios en mí. Nosotros a veces no vemos la importancia de que Pablo se hubiese convertido. Para los cristianos, ¿creen que era importante que Pablo se hubiese convertido? Para ellos significaba que un hombre que los quería matar, ahora está de su lado. Ahora se identifica con ellos. Alguien que tan encarnizadamente luchaba contra el evangelio de Cristo, ahora se ha convertido en seguidor. ¿Qué pasa cuando tú ves a alguien que es malo, pero de los malos, malos? Porque a veces nosotros nos creemos que todos somos malos, malos, pero hay algunos que se destacan, ¿no? Y que a veces algunos que dicen, este no se convierte con nada. Y luego ves que son transformados, que el Señor los cambia, los salva. Uno se alegra, ¿verdad? Pero también hasta se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser de verdad? Y dices, es que ahí está el poder de Dios obrando, ese poder que transforma. Y no puedes menos que decir, Señor, te glorifico por haber transformado a esta persona. Y ahora toda esta gente que ve a Pablo, glorifican a Dios. Dicen, Señor, gracias por haber transformado ahora al que es el hermano Pablo. Aquel que era perseguidor es seguidor. Aquel que no lo salvó la religión, tú sí lo salvaste. Aquel que ningún hombre pudo convencer, tú lo convenciste. Porque ¿saben qué? Nosotros como seres humanos solamente proclamamos, pero Cristo transforma. Lo que debemos asegurarnos es de que estamos proclamando la verdad, que estamos proclamando el evangelio de Cristo con palabras y con hechos. Y que sea Cristo, que sea Dios el que transforma. Porque cuando esa persona acepta el evangelio, cuando conoce a Cristo, entonces va a ser motivo para que todos le glorifiquemos a Dios. Porque vemos que es obra de Dios y no es obra de los hombres. Pero hace falta también aprender a ver la obra de Dios en los hombres. Y les pregunto, ¿ves tú la obra de Dios que está haciendo en los que están a tu lado? Tal vez en tu marido,
en tu esposa, en tus hijos, en tus hijas, en los hermanos de la iglesia. ¿Ves la obra de Dios en ellos? ¿La valoras y glorificas a Dios por lo que está haciendo en ellos? Y también debemos decir, yo soy motivo de que la gente glorifique a Dios, o soy motivo de que la gente ofenda a Dios, de que la gente blasfeme el nombre de Dios. Espero que no sea así, espero que seamos para bendición. Glorificaban a Dios en mí, dice. Cuando me ven lo que Dios ha hecho en mí. Que tu vida sea una inspiración para que la gente glorifique a Dios. Amén. Vamos a pasar a celebrar lo que es la cena del Señor. Y voy a pedirle a ver a quién tengo, a Beto, y allí está Juanito, si pueden pasar al frente y ayudarme a pasar el pan y el vino. ¿Pueden pasar, por favor, para ayudarme? Juanito. Si podemos celebrar del pan y del fruto de la vid, es porque recibimos buenas noticias en algún momento de que nuestro pecado que nos llevaba a la muerte era limpiado por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Si podemos celebrar, y si celebras, es porque eres parte de la familia de Dios. Si no eres parte de la familia de Dios, entonces te animo para que no celebres, para que no participes. Pero también te animo para que no te quedes ahí, sino para que tomes una decisión por Cristo Jesús y digas, Señor, sí, yo soy un pecador que necesita tu salvación. Por favor, perdóname, limpia mi vida de todo pecado